Dios les bendiga a todos los que están escuchando. En esta ocasión les estaré contando un sueño que tuve el día 7 de mayo del año 2017. En este sueño estaba yo en la iglesia, era de noche y llamé al pastor porque se escuchaba un ruido. Y pues estuvimos buscando, pero no vimos nada. Así que nos fuimos. Al siguiente día regresamos y había un desastre en la iglesia. Había entrado mucha agua, las paredes se habían derribado, habían robado y no entendíamos lo que había pasado. Estaba todo destruido, toda la iglesia estaba destruida. Quería saber por qué había pasado esto, si era algún desastre natural o por qué había pasado esto. Y pues no entendíamos, nadie entendía por qué había pasado esto, que se había destruido toda la iglesia. Así que subí a la parte de arriba a ver la causa por qué la iglesia estaba de esta manera. Y cuando yo subí, vi que había muchos demonios que hacían todas estas cosas. Y cuando los vi, pues pensaba yo, nadie me va a creer lo que yo he visto, de que están estos demonios haciendo toda esta destrucción. Porque decía yo, la gente ya no cree, la gente cuando le dices algo ya no cree. Pero en ese momento el Espíritu Santo me fortaleció y bajé a la parte de abajo y les dije que arriba estaba toda la planeación, los planes que habían hecho los demonios para destruir la iglesia. Y eran demonios, pero eran como personas, como disfrazados de personas, pero eran muy violentos, eran muy fuertes, eran grandes. Y sentía yo que yo no podía sola, pero tenía yo que decirles a todos que todos juntos podíamos hacerlo derribar a esos demonios. Y ellos pensaban de una manera, la gente pensaba que se iban a derribar de cierta manera, pero el Espíritu Santo me indicó la manera correcta para derribar a esos demonios. Y me dio el ejemplo, me dijo que yo tenía que poner el ejemplo para derribar esos demonios. Porque esos demonios querían atemorizarnos por su tamaño grande, haciéndonos pensar que no se podían derribar. Y es cuando ellos toman ventaja y no se van, porque la gente se atemoriza, porque son grandes y fuertes y destruyen y siguen destruyendo. Todos querían hacerlo a su manera, su propia manera de destruir a sus demonios, pero la manera correcta era esta, la que me había enseñado el Espíritu Santo. Y me dijo que era con oración en el Espíritu, pero también oración con el entendimiento. Se los repetía a todos que esta era la manera correcta, pero no me hacían caso. Así que yo tenía que demostrárselos para que creyeran. Entonces un demonio se acercó. Era como una persona, pero era un demonio muy grande. Y otros más le seguían. Empecé a orar diciendo de esta manera: te someto con el poder de Dios, te ato. Cuando dije esto, él se detuvo. Era como si algo lo detuvo. Y le dije: te ato de manos y de pies. Él se dobló del cuerpo y se iba hacia el piso. Era un hombre fuerte, pero con esa palabra que le di, él se empezó a doblar, a doblegar. Como es que vieron los demás demonios más pequeños, pues tuvieron temor, porque vieron que el más grande pues estaba siendo dominado con la palabra. Y ellos temieron, y la gente que estaba ahí pues estaba viendo, y tenía que aprender a orar de esta manera, con el espíritu y con el entendimiento. Así se someten los demonios, sin temor y con autoridad. Le hablas directo y le ordenas tú a él, porque el demonio no manda, sino que yo tengo autoridad sobre el demonio. Y me alegré mucho porque sabía que no había obstáculos para sacar a estos demonios, sino solamente sacarlos con autoridad, orando
con el entendimiento y orando con el Espíritu. Pues ahí terminó el sueño que yo tuve y les quiero leer una palabra que está en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Pues aquí la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra gobernadores de las tinieblas de maldad. Ahí están los demonios, ahí están planeando. Este sueño pues yo lo tuve, ¿verdad? Cerca de la iglesia donde yo asisto, pero vamos a hacerlo en general. Satanás y los demonios no nada más están atacando una iglesia, están atacando a todas las iglesias que representan, ¿verdad? Toda la iglesia que cree en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, está atacando a todos los hijos de Dios, en todas las iglesias donde se predica la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso muchas iglesias pues no se levantan, o porque pasa esto, pasa lo otro, porque siempre Satanás va a estar atacando a la iglesia del Señor. Es en general, para todas las iglesias que están alrededor del mundo, que Satanás siempre viene a robar, a matar, a destruir. Eso es lo que está haciendo Satanás. Él no se va a cansar de estar haciendo eso. En el verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que nosotros estar orando en todo tiempo, intercediendo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que estar orando en el Espíritu. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14, verso 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí está hablando, ¿verdad? Que tengo que orar con el entendimiento, entendiendo que Satanás tiene planes para destruir, y entendiendo que yo tengo autoridad de parte de Dios para que Él caiga, para derribarlo, para reprenderlo, porque Dios nos dio esa autoridad y no nos podemos dejar amedrentar como hijos de Dios pensando que porque es fuerte, porque tiene poder, porque es grande, nos va a vencer. No, Cristo ya hizo el trabajo, nos dio la autoridad, ahora hay que usar esas armas que el Señor nos ha dado. Y yo les invito a que sigan buscando de Dios, reprendan esos demonios con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y nosotros vamos a ver cosas grandes en nuestras iglesias alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga. Amén.